¿Se En acuerdan el hasta dónde habíamos visto? Esto me ejercicio, parece que lo vimos con un dibujo. en el ejercicio 9 tengo duda de por qué las toma negativas las Ah, corrientes. No sé si están mal planteados los bueno. signos. Ah, en este. Ahí, o sea, cuando a ustedes puede ser, este circuito puede ser que ustedes se los den así sin las flechas azules y ustedes deciden para dónde van las corrientes o, como en este caso, que las flechas están impuestas. O sea, dice, tomen este sentido para cada corriente. Ahí, así como están puestas acá, tienen un signo, digamos, tienen una dirección que ustedes la tienen que respetar para plantear las Pasa ecuaciones. que igual, Lo cual no quiere decir, profe, igual ahí lo está tomando de positivo a negativo sí, y en teoría es un convenio eso. O sea, tampoco es que podemos elegir cómo las queremos tomar. No, no sé si me explico. O sea, las Bueno, pero flechas ahí te está están. obligando a tomarlo como dice. claro, claro, porque vos Claro. podés decir, está bien, o sea, I3 ahí pareciera que tiene que ir para el otro lado, porque las otras dos fuentes se le oponen. O sea, uno lo puede tomar así como está dibujado y va a resolver el sistema de ecuaciones y el módulo de la corriente, o sea, el valor absoluto de la corriente le va a dar. Lo único que puede pasar es que dé negativo, como en este caso, y nos va a decir que el sentido de la flecha que tomamos era al revés. Nada más. No es que esté mal hecho el ejercicio. ¿Sí? O sea, ustedes podrían haber tomado otro sentido para las corrientes y tal vez les daban todas positivas y terminaba ahí el problema. Yo no me acuerdo cómo daba este. Ah, bueno, la I2 y la I3 dieron negativos. Es porque el sentido de la I2 y la I3 es al revés del que está marcado en el dibujo que fue con el que se plantearon las ecuaciones. ¿Sí? No sé si estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. ¿Quién me preguntó recién de los signos? Yo no entiendo por qué en la primera ecuación toma como que es negativa la fuente 2. Bueno, ahí está. Eh, Acá, digamos, primero, digamos, a la malla 1, la M1 la va a tomar como positiva esta fuente, ¿sí? Y esta fuente, digamos, estaría de acuerdo con el sentido de I2. O sea, I2 va a circular desde el positivo, eh, desde el positivo hacia el negativo. Entonces, si empezamos a recorrer la malla, desde acá, desde el positivo de la E1, empezamos a recorrer, se encuentra la caída de tensión o diferencia potencial acá en R1, o sea, sería I2 por R1. Seguimos recorriéndola sin sentido horario, encontramos con R2, sería I2 por R2, la otra caída de tensión. Seguimos en la malla 1, ¿no? Acá en la bifurcación esta, nos vamos a ir para abajo. Y acá vemos que E2 tiene la polaridad opuesta a E1, porque es como que enfrenta los positivos. Por eso E2 está como una caída de tensión para E1, ¿sí? Como que no la está ayudando, se ha puesto en contra. Por eso en la ecuación E2 se toma como una caída de tensión como si fuera I por R.
y en la vuelta completa, digamos, hay 3 caídas de tensión, la de R1, la de R2 y la de la fuente 2. Las 3 producen caída de tensión, por eso tienen signo opuesto a E1. ¿Sí? Sí, se entiende. Fíjate que en la malla 2 pasaría lo mismo. En la malla 2, para el análisis empezamos por E2. Decimos que E2 es positiva. Empezamos a subir, doblamos a la derecha y ya encontramos que E3 se está enfrentando con E2, porque tienen los bornes positivos enfrentados. Entonces ya E2 se toma como una caída de tensión. Seguimos dando la vuelta. Y en este caso, fíjate que por la malla, por la rama esta, por la rama de la derecha, no está I3, ¿no? Circula I1. Que I1 va para arriba, ¿sí? Por eso acá aparece el signo positivo en la ecuación. Si hubiésemos tomado que I1 iba para el otro lado, la caída de tensión en R3 hubiera sido negativa. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Esto, un circuito parecido a este que está en el laboratorio que vemos después. Y las opciones. Y lo vamos a poner en el simulador. A ver si nos da lo que miden los instrumentos del simulador, coincide con lo que calculamos de forma analítica. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda en el problema 9? ¿Quieren que lo repita o estamos bien? Seguimos. Bueno, sí lo habíamos visto porque esta flechita roja la he puesto yo. No sé, el 10 ¿está? ¿Lo pudieron repasar? Sí. Perdón, ahí Santiago Altamirano me dice, ¿cuál repito, el 9 o el 10? El 9, bueno. Acá nosotros tenemos un circuito que así, como está planteado, que tiene 2 mallas, porque tiene varias fuentes que no están en serie entre ellas. No se puede resolver directamente por la ley de Ohm. O sea, vamos a tener que plantear las mallas individuales aplicando Kirchhoff y Ohm, y recién poder resolverlo, pero ya con un sistema de ecuaciones. Porque no hay forma de simplificar el circuito, como podríamos haberlo hecho en el problema 10, que también tiene varias fuentes, pero fíjate que al fin y al cabo acá las fuentes quedan en serie, entonces es fácil de resolver porque es la suma algebraica nomás. En cambio acá en el 9 no se puede hacer eso porque entre las fuentes están intercaladas las resistencias. Y acá hay una derivación, o sea, ahí ya no se puede aplicar directamente Ohm. Primero va a plantear el sistema. Entonces, se elige por conveniencia, o sea, como le queda más cómodo. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de la malla? En este caso vamos a usar esta parte izquierda, lo vamos a hacer una malla, y la parte derecha otra malla. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué corrientes
circulan por cada rama. ¿Sí? Cuando yo analice la malla 1, la corriente 2 va a ir por acá hasta acá. ¿Sí? Ya en la parte del medio pasa la corriente 3. Lo mismo pasa con la otra malla, con la malla 2. Acá en la malla 2, la corriente 1, ¿sí?, pasa por acá, por la resistencia y por la fuente esta. Por la ramita del medio no pasa la corriente 1, ¿sí? Vamos a hacerlo al revés que recién. Vamos a empezar por la malla 2. La malla 2 la empecemos a analizar para respetar las ecuaciones que están escritas, ¿no? La malla 2 empieza a tomar a E2 como la fuente principal. Entonces le empezamos a recorrer para arriba, para hacer el sentido convencional de la corriente. Nos vamos para arriba, cuando llegamos acá a la derivación es al nudito, doblamos a la derecha, y lo primero que encontramos es la fuente 3, que se opone a la fuente 2. Entonces ya, digamos, hay una caída de tensión. Profe, se le cayó la Me señal. parece que se le cortó. La ecuación, Empieza a tener problemas de pero nuevo. acá que... Escucha todo cortado, Ahí. profe. Marquito 2. Bueno, a ver si mejora. A ver, un segundo. ¿Ahí se sigue escuchando mal? No, ahí se le escucha bien, pero se le cortó casi que al principio de la Bueno. explicación. Quedé hablando solo. Bueno, a ver. Yo había empezado por la fuente 2, recorrí el circuito en sentido horario, me encuentro con la fuente 3 que se opone a la 2, por eso menos E3. Y después sigo en el mismo sentido y me encuentro Se le está cortando de nuevo. con R3. Pero qué Dios santo. Por R3, El tema es que si vos lo recorres sí. por arriba, es negativa en este caso, la caída de tensión. Te va a dar distintos signos ahora. Claro, porque la I1 no va en el sentido de la fuente de 2, que es la que tomamos como referencia. La I1 está al revés. ¿Sí? Por eso, en R3 no se produce una caída de tensión, se produce una elevación de tensión, porque la corriente 1 está al revés que la fuente que tomamos como referencia, que era la 2. Y acá en la ecuación aparece como más la tensión en R3. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Entonces, bueno, ahí en la malla 2 tenemos 3 elementos. La fuente 2, la fuente 3 y la resistencia 3. Ahí terminaría el análisis. O sea, por Kirchhoff, la sumatoria de las tensiones de esa rama es 0. Profe, Sí, ¿es indistinto en qué fuente se toma de referencia para empezar el análisis? sí, es indistinto. Sí. Porque en este caso, si hubieras tomado, por ejemplo, E3, la tomas como positiva a E3 y te va a quedar negativa E2 y la caída de tensión en la R3. O sea, te queda E3 positiva menos E2 menos I1 por R3. Bueno,
Básicamente te va a dar lo mismo porque está Bien, igualado a cero, o sea, no importa, siempre van a estar Ah, contrarios, digamos. Si no, exactamente, nunca te va a dar cero. exactamente. Es lo mismo que si lo hubiéramos cruzado para el otro miembro y le cambiamos todos los signos. Y después, en la malla 1, teníamos como referencia la fuente 1, la E1, como la corriente 2 tiene el sentido que le estaría dando la fuente, vamos a tomar que la fuente es positiva, pero los voltajes en la resistencia 1 y en la resistencia 2 son caídas de voltaje. O sea, digamos, se está oponiendo acá al paso de la corriente. Produce una caída en R1, una caída en R2, por eso aparece el signo menos en la ecuación. Seguimos con el recorrido, cuando encontramos el nudo, bajamos, y la fuente de 2 se está oponiendo a la E1, porque está apuntando como que la corriente tiene que ir para arriba, pero la I2 tendría que ir para abajo. O sea, si hiciéramos un recorrido de una malla única acá, la corriente que hace circular E1 es en sentido horario, y esta fuente de 2 la quiere hacer circular en sentido antihorario. Por eso, digamos, queda la E2, queda como caída de tensión en la ecuación. Y ahí aparece entonces la tensión de referencia E1, una caída de tensión en R1, una caída de tensión en R2 y una caída de tensión de la fuente E2, igualada a cero. Y este ya sería las ecuaciones de las dos mallas. Por otro lado, tenemos la ecuación que relaciona a las tres corrientes. que sería la primera ley, ¿o no? Claro, la primera ley que le dicen que la ley de las corrientes de Kirchhoff. Como acá las tres corrientes están saliendo del nudo, tienen todas el mismo signo. Que ahí estaría, digamos, la incoherencia, porque no puede ser que todas salgan. Alguien tiene que meter la corriente en el nudo para que salga por los otros, ¿sí? Ahí ya estaría el primer detalle de que alguna por lo menos va a dar negativa. Después vimos que hay dos que salieron negativas, ¿sí? Porque, digamos, ¿por qué salen corrientes? No, no es que aparece mágicamente la corriente en el nudo, es por el otro o por los otros, ¿sí? Pero como está dibujado acá en el circuito, la corriente sale por los tres, o sea que las tres corrientes tienen el mismo signo. Vos los planteás Bien, como positivo, total. Después cuando hagas los sistemas de ecuación va a terminar saltando el signo, digamos, que tienen. Porque si no, nunca te daría exactamente, cero, digamos. O sea, si estás sumando todo lo que te va a hacer. Profe, exactamente, claro. ¿y cómo deduzco yo, viendo el circuito, cuáles deberían ser entrantes al nodo? Las plantea todas positivas, total. Después salta, digamos, solo el signo. Claro, pero yo me Sí, acuerdo que en el teórico había una forma para fijarte cuáles eran salientes, nada más que no me la estaría acordando cómo era. Por eso me digo, en este caso, lo que hay que ver, por lo general, lo que pasa es que por ahí nos puede llevar a confusión, pero la fuente más grande es la que termina imponiendo el sentido de las corrientes, ¿sí? O sea, en este caso, yo diría, y la tensión 3 que vale 12 voltios, sería la que impone la corriente, pero no lo podemos ver a simple vista, hay que hacer el análisis, ¿sí? O sea, hay que hacer la parte analítica. La podemos tomar, como yo les decía, con cualquier sentido, que después va a saltar cuando nos dé signo negativo alguna corriente. ah, no, claro, creo que, si no mal recuerdo, nosotros lo que hacíamos era seguir el ritmo, o sea, la circulación de la malla, y si iba a favor de la corriente al pasar en la resistencia, ahí la tomábamos como una intensidad negativa.
Y si no, bueno, positiva, si es contraria. Según la segunda ley de Claro, Kirchhoff. que sería, Pero eso lo hace cuando plantea la ecuación y me- no cuando plantea la primera ley, digamos. La primera ley la planteas así, después las otras partes sí, le pone negativo si va a favor o va en contra, eso son las primeras ecuaciones que armas, digamos. claro, lo que pasó acá, que agarramos I1, cuando pasa por R3, ahí hay una tensión, pero la tenemos que tomar positiva porque nosotros estábamos haciendo el análisis en el sentido contrario al que va I1. En vez de hacer una caída de tensión, es una elevación de tensión, I1 por R3. Pero digamos, al principio, así a simple vista, podemos darnos cuenta o no, digamos, si Digo, estamos planteando bien. Yo en así a este simple caso, vista, ¿no sí, sería la intensidad 1 la que sería una caída de tensión? Es lo mismo, da igual, digamos, mientras que vos sigas una orden, digamos, lo otro te va a dar diferente, te va a dar con otro signo y se va a terminar acomodando después cuando haga la ecuación, digamos. Te va a dar lo mismo, no importa cuál plantee, como positivo o Claro, sí, negativo. sí, es que no pregunto para el valor absoluto. Eso sí, es indiferente cómo plantees las caídas de tensiones o la elevación de tensión. está bien, porque ahí pareciera, digamos, como que se suman la E1 y la E2, se ponen en contra de la E3, una cosa así decís vos. O sea, yo lo pienso Pero como como, viendo el sentido de la malla, que la corriente debería pasar de positivo a negativo. Y ah, bueno, y si pasa de positivo a negativo, lo tomo como una caída de tensión. Así lo estaría sí, pensando yo. No sé si es correcto. está bien, sí, sí. Por eso es que acá debería haber estado dada vuelta la I1. Por lo menos la I1, yo sé que gira para el otro lado. Bien, bien. Sí, eso preguntaba. Bueno, entonces, ya armadas las tres ecuaciones, en este caso es más fácil porque no hay una resistencia acá al medio. En la rama del medio no hay resistencia. Entonces, podemos despejar las corrientes de acá de la ecuación 1 y 2, ¿sí? Porque, ¿qué hacemos? Tenemos todos los datos, ¿sí? Acá en la primera ecuación, la única incógnita es I2, o sea, la podemos despejar de ahí. Y lo mismo pasa en la ecuación 2. En la ecuación 2 tenemos todos los datos salvo I1, la despejamos de ahí. Teniendo la I2 y la I1, la despejamos de acá a la I3, la despejamos de la tercera ecuación, y ya estaría. ¿Sí? ¿Santiago? Bueno. Bueno, volvemos con lo que habíamos visto, o sea, como estas dos dieron negativo, sabemos que en el dibujo estaban dibujadas al revés. Bueno, este era más o menos fácil porque tenía, al fin y al cabo, terminaba siendo un circuito en serie nada más. Profe, yo le quería consultar por una Sí. fórmula que no recuerdo si la usábamos o si directamente no la usamos, que es la de la potencia de salida de la batería. Esta que es intensidad al cuadrado por resistencia más la resistencia interna por la intensidad al cuadrado. Me parece que suma de potencias no usamos, pero está bien, digamos. Claro, O no, sea, yo le quería preguntar y al cuadrado porque por R, sí trabajamos con lo que son FEM, pero creo que no usamos esa fórmula. Pero bueno, no estoy seguro porque todavía no llegué a repasar esta unidad, por eso le preguntaba.
No, está bien. O sea, la fórmula de potencia, la forma fácil de acordarse era que potencia era I por E. Pero si vos tenés como dato la R y te falta la I, por ejemplo, haces E cuadrado sobre R. O sea, tensión al cuadrado sobre resistencia. Y si te falta la tensión, para sacar potencia, haces I cuadrado por R. Digamos, según los datos que tengas, es la fórmula que usas. Claro, pero digo, nosotros siempre calculamos por separado la de la FEM o la del circuito sin contar la FEM. Nunca calculamos la potencia de salida total, ¿no? Posiblemente porque no nos tocó un problema así, digamos, pero si vos querés saber la potencia que entrega la batería, Sumas las tenés dos. que hacer, y claro, sí, o sea, al fin y al cabo, es tensión en los bornes de la batería por la corriente que entrega. Si vos tomás la tensión en los bornes, ya tuviste en cuenta la caída de tensión de la R interna. No sé qué son los bornes. Digamos, los terminales de la batería. Sí, o sea, vos tenés acá, digamos, El positivo y el a donde vos negativo conectás serían. los cables, el positivo y el negativo, claro. Si vos haces, Ah, por bien. ejemplo, en este caso, 90 voltios por la corriente que sale, ya estás sabiendo la potencia. Al menos que vos quieras discriminar cuánta potencia se disipa en la resistencia interna. Pero eso no vimos problemas de eso. Claro, a eso le preguntaba. O sea, acá son, digamos, no estamos usando una batería. Yo le preguntaba en los casos de la batería. Pero bien, ahí me respondió. Ya me parecía que no los habíamos visto. Está bien. Em, no me acuerdo. ¿Este lo habíamos visto al 11? No, el último que hicimos fue el 10. El 10. Bueno. Bueno, acá, digamos, hay que analizar dos circuitos. O sea, es el mismo circuito, pero como tiene una parte móvil ahí, ese potenciómetro, o resistencia variable que tiene ahí, nos hace calcular en dos condiciones que tiene el circuito. Dice, dar la lectura de los amperímetros A1 y A2 cuando el cursor está en las posiciones 1 y 2 del resistor variable. Acá, esta flechita nos indica que esta resistencia RP es variable, o sea, el valor de la resistencia entre el terminal 1 y el terminal 2 es siempre la misma. Pero fíjense que el terminal 1 no va a ningún lado, no está conectado. Entonces nosotros tenemos que tomar el valor de la resistencia con un tercer terminal que tiene, que lo podemos poner en contacto con el terminal 1 en un punto intermedio o en contacto con el terminal 2. En los dos extremos tiene resistencia extrema, valga la redundancia. Si al cursor, o sea la flechita, la ponemos en el terminal 1, obtenemos toda la resistencia. Pero si a la flechita la conectamos acá en el punto 2, nos estamos salteando toda la resistencia y pasa a ser una resistencia 0 ohms. Lo que nos pide ahí el problema es que digamos cuánto marcan los 2 amperímetros verdes estos cuando el cursor o la flechita está en el punto 1 y cuando la flechita está en el punto 2. 15 ohm sería el valor de la resistencia total o el valor de la resistencia ahí en donde está la flechita.
15 ohm es la R total, o sea, RP vale 15, que sería, si yo pongo un ohmmetro entre el punto 1 y el punto 2. Bien. Si a la flechita la coloco en el punto 1, paso a tener una R de 15. ¿Sí? O sea, esta flechita, yo la coloco acá, en el punto 1, ahí, y tengo que analizar el circuito como si acá arriba hubiese una R de 15 ohms, porque estoy haciendo pasar la corriente por toda la resistencia, no me salteo en ninguna parte. Y ese es el primer análisis que hay acá. Fíjense, o sea, puesto así, con la flecha rosa esa, ¿qué tenemos? La fuente, la E3 está, y cuando llegamos al punto B, tenemos una bifurcación. O sea que acá hay dos resistencias en paralelo. La corriente tiene dos caminos. Recorre las dos resistencias y en el punto A se vuelve a juntar la corriente, se vuelve a hacer la corriente total, digamos, pasa por la R1 y cierra el circuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para saber, primero, lo primero que hay que saber es cuánta corriente circula por el circuito, ¿sí? Para saber cuánta corriente circula, hay que calcular la resistencia, porque la tensión la tenemos, es 45. ¿Qué hacemos? Este paralelo de RP con R2, lo resolvemos, lo hacemos una sola R, y esa sola R la hacemos en serie con la 1, con la R1, que sería lo que está hecho acá. Acá está resuelto el paralelo, y después le sumamos R1. Ahí tenemos la R total del circuito en las condiciones estas, ¿no? Tensiómetro la resistencia variable puesta. Esta sería la I total para estas condiciones. Tensión total sobre resistencia total. Tensión de la fuente sobre la R que acabamos de calcular. 45 dividido 15, 3 amperes. Bien. Esta corriente es la que sale de la fuente, llega al punto B, se deriva en dos partes, pasa por la R1 y vuelve a la fuente. O sea que el amperímetro 1 nos está midiendo la corriente total. Esa medición ya la tenemos al haber calculado la corriente total. Ahora nos falta, digamos, la parte con un poquito más de complicación, que sería saber cuánta de esa corriente total, de esos 3 amperes que llegan acá al nudo, entran a la R2 y cuántos se van por la RP. Como las R's no son iguales, no se va a la mitad para cada lado. O sea, viéndolo a simple vista, va más por arriba, que tiene menos resistencia, que por abajo, que tiene una R más alta. ¿Qué tenemos que hacer? Está resuelto. Calcula la tensión entre el punto A y B, y después que tenga la tensión, sabiendo la tensión entre A y B, estoy sabiendo la tensión en la R2 y en la RP, porque están en paralelo. A mí en este caso me interesa solo la tensión en R2, para poder calcular la corriente que pasa por R2, que es la que está midiendo el amperímetro. Bueno, calculo la tensión del paralelo completo, ¿sí? ¿Qué hago? La tensión es la corriente total del circuito por la resistencia del paralelo.
la corriente era 3, la resistencia 15, porque está calculada acá. ¿Sí? ¿Está bien esto? No, en realidad lo que toma Creo es que no, la porque, parte del claro, paralelo. estaría tomando R1 Perfecto. O ahí sea, también. 10 Sí. ohms sería la que está Es tomando. 10, sí, yo también. Perdón, me equivoqué, yo me mandé de una, claro, acá tiene la serie esta. Sería el paralelo de 15 por 30, que es 450, dividido 45, me da 10 ohms. Muy bien. Multiplicado por 3 amperes, 10 por 3, 30 voltios. O sea que en el paralelo tenemos 30 voltios. 30 voltios para RP y 30 voltios para R2. Entonces, para saber cuánta corriente pasa por acá abajo, 30 Se le terminó de cortar, me parece. Sí, sí, se le cortó. Idiot. ¿Alguno por ahí tiene idea o de los que ya hicieron alguna o tecnicatura sea, eléctrica? Se le cortó todo, bro. Sí, sí. tengo 30 voltios en el paralelo para sacar cuánta corriente va para... Profe, se le cortó. No, ya se Murió. terminó de Ahí ir. está, justo tiró el post. Ripio, boludo. Fue bueno mientras duró. Mentira, no lo fue. ¿Alguno de los que son eléctricos o electrónicos? No, Más o menos. Bueno. Entonces, habíamos quedado en que habíamos calculado la tensión del paralelo y la habíamos a dividir por la R2, porque por la R2 pasa la misma corriente que por el amperímetro 2. ¿Qué es lo que está hecho acá? I2 va a ser tensión sobre resistencia, o sea, 30 sobre 30, 1 amper. Bien, entonces, el amperímetro 2 mide 2 amperes. Es 1 amper, perdón. Habíamos dicho que la corriente total era 3. Si uno van por abajo, los otros dos tienen que ir por arriba, que sería lógico, porque arriba tiene la mitad de resistencia. Pasa el doble de corriente. profe, Sí. una consulta. ¿Se puede calcular también a través de porcentajes, sabiendo que que la corriente es siempre la misma y que va a pasar distribuida entre los 30 ohmios y los 15 ohmios? Sí, sí se puede hacer también, digamos, como una regla de 3, puede ser, sí. Claro, sí, sí. O sea, decir que 45 es el total y bueno, ¿cuánto es? No sé, 30 o 15. Y después multiplicado por los amperes. Sí, sí se puede hacer, digamos. Es menos eléctrico el cálculo, pero está bien lo mismo, ¿sí? Bueno. Entonces, este sería el caso más complejo para el circuito, porque ahí tendríamos que resolver un paralelo. Pero ¿qué pasaría ahora si la flechita de arriba está puesta acá, digamos? ¿Sí? El cursor lo ponemos en el extremo. La RP desaparece. ¿Sí? Y la R2 también desaparecen. Porque hacemos un puente, ponemos un alambre que puentea los puntos A y B. ¿Sí? O sea, hay resistencia cero. El circuito queda formado por la batería y la R1 nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que está puesto acá? Dice, la R paralelo desaparece. ¿Ven que da 0 ohm? Es como si hubiéramos puenteado con un alambrito. Y directamente la corriente que circula por el amperímetro 1
va a ser la tensión total sobre la R1, que es la única que quedó habilitada. La chica- Sí, sí, se entendió. R1 pasa la corriente que acabamos de calcular, 45 dividido 5, 9 amperes. ¿Sí? Al haber reducido tanto la resistencia, fíjense, se triplicó la corriente. En un caso práctico, ¿para qué querríamos hacer un puente? En este caso, o sea, lo que puede estar pasando es que podemos querer controlar cuánta corriente pasa por la resistencia 2, por ejemplo. Decimos, quiero que pase tanta intensidad por la 2, entonces se lo vamos a regular poniéndole un paralelo. Puede ser eso, digamos. Ahora en los dos problemas, no me acuerdo cuántos problemas vienen después, ahí vamos a ver la utilidad de poner una resistencia en derivación, así como la RPS. Se usa para poder ampliarle las escalas a los instrumentos de medida. Y digamos, si ese, el nodo SNA, digamos, en vez de estar conectado a, también con la resistencia 1, se conectara a la izquierda, eso causaría un cortocircuito, ¿no? Perdón, si el nodito A está conectado. Estuviera conectado al nodo de la izquierda, digamos, de la resistencia 1. Eso sería un Ah, claro, cortocircuito. ahí ya, al puentear R1 ya hicimos un puente total, digamos, hicimos un puente entre B y este extremo, estamos cortocircuitando la fuente. Ah, bien, bien. Claro, porque ya quedó el positivo, que es el punto B, con el negativo, que es el nuevo punto este de la izquierda. Si ponemos un conductor ahí, directamente cortocircuito sobre la fuente. Bueno, bueno, acá ya viene lo que yo te comentaba recién del uso de la resistencia en derivación. Tenemos medido un miliamperímetro que tiene una resistencia interna. El problema dice, determina 1013, que permite llevar la escala de 1 miliamperímetro de fondo de escala 10 miliamperes y resistencia del galvanómetro es, porque como si este fuera un instrumento de bobina. La R interna es de 2 ohms. Y lo que quiere hacer más de 10 miliamperes, medir 20, 30. Entonces, lo que tenemos que poner acá, si se hace circular por el instrumento, esto Se le corta todo, profe. se derive por la R shunt esta. Se le corta todo, profe. Vamos a hacer un segundo, que vamos a buscar eso. Que no lo tengo a mano. Ahí lo están viendo, la guía complementaria. Bueno.
Bien, digamos, el mismo problema resuelto acá. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos un instrumento, el instrumento es todo el conjunto ¿no? Digamos, todo esto es el instrumento. En el ejercicio 3. Después vamos a verlo al 3. Esperen que terminemos con este. Ahí vamos a ir para allá. Bueno, está abriendo el chat. Entonces, el instrumento que soporta como máximo 10 mA, que sería la corriente. ¿O no? A ver, déjenme ver. No, perdón, lo estoy confundiendo. O sea, pero lo máximo que soporta el instrumento es la corriente de galvanómetro, la corriente, la IG. Si la corriente celeste, que es la total, llega a ser más de 10, diría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el exceso de corriente pase por una derivación y después siga su camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que plantear la caída de tensión en el galvanómetro, que va a ser la misma que en la resistencia en paralelo, para saber qué resistencia va por ahí. Fíjense, aquel problema nos pedía 3 situaciones. Cuando la corriente era 20, cuando la corriente era 30, la corriente que queremos medir, siendo que el instrumento solo soporta 10. Entonces, cuando la corriente sea 20, el galvanómetro, entonces, ¿cuánta corriente debe pasar por la derivación? Tiene que pasar el total menos lo que soporta el galvanómetro, el instrumento. Para el caso de 20 sería 20 menos 10. Por la resistencia shunt, esta va a pasar 10 mA. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para calcular? Porque para calcular resistencia necesitamos tener... Se le corta mucho, profe. corriente. Bien. Acá, el enunciado del problema nos daba... Bueno, déjenme que voy a... de casa porque el modo está en otro lado, que se puede arreglar. Habíamos quedado acá. Bien, lo último que me habían escuchado, creo, era por la parte de arriba. Claro, por arriba solo pasa la corriente máxima. Por abajo tiene que pasar todo el exceso. Para el caso de 20 mA, el exceso que va cruzado por abajo es 20 menos 10, o sea, 10 mA del total van por abajo y acá en el nudito se vuelven a juntar con los 10 de arriba y hacen la I total. Para calcular la resistencia tenemos que saber voltaje y corriente. La corriente sabemos que es 10. ¿Y el voltaje cuánto es? Es el mismo que tiene el instrumento arriba. Para saber el del instrumento tenemos corriente y resistencia. O sea, arriba tiene 10 mA por 2 ohms, 20 milivoltios. Estos 20 milivoltios de arriba son los mismos que tiene la resistencia en paralelo abajo. Con ese vamos a calcular el valor de la resistencia.
¿sí? Que sería lo que está puesto acá. La R, esta de derivación, sería tensión sobre corriente, 20 milivoltios sobre 10 miliamperes. Acá está el cálculo que yo les decía recién. Ahí. Entonces, la resistencia que yo tengo que poner en paralelo con el instrumento son 2 ohms. Que sería lógico porque arriba y abajo nos va a quedar 2 ohms. Van a pasar 10 miliamperes por arriba y 10 miliamperes por abajo. Se divide a la mitad. Para los otros dos casos, para cuando sea 30 o 50 miliamperes, es el mismo razonamiento con los nuevos valores. No está hecho. Pero acá sería lo mismo. Cuando vengan los 30 miliamperes, solo 10 pasan por arriba y los otros 20 por abajo. Entonces, cuando vayamos a calcular la resistencia, 20 milivolts por 10, los que pasan por el instrumento, y abajo lo dividimos por 30 miliamperes. ¿Sí? Entonces nos da una resistencia más chica, porque tiene que cruzar más corriente esta vez. Y cuando viene 50, lo mismo, son 20 miliamperes arriba, porque nunca cambia, pero sí cambiamos cuánta corriente va a pasar por abajo. Recién les dije mal. Cuando el instrumento quiere medir 30, por la R shunt pasa a 40. ¿Sí? Por eso da estos valores que están acá. 1 ohm, cuando medimos 30 mA, y 0,5 ohm para 50. Claro, y si pasaran 70 serían 0,25 ohm. Si pasaran, perdón, Y ¿cuánto? así sucesivamente, digamos. Si 70 queremos miliamperes si queremos sería medir 70, miliamperes. La resistencia sería 0,25 ohm. claro, sí, sería 20, Y así con todo. los 20 milivolts dividido 60. ¿Sí? Acuérdense siempre, a lo que queremos medir hay que restarle los 10 que pasan por el instrumento, ¿no? Bueno, digamos, así sería la forma de calcular la R de derivación que se usa para proteger el instrumento. Y es así como los testers, los multímetros, se arma la escala del tester. O sea, le ponen derivaciones y a medida que nosotros movemos el selector del tester, estamos cambiando la R shunt para no quemar el instrumento. Falta el problema 13, que nos quedó acá en el tintero entonces. ¿Por qué no lo hice al 13, che? Faltan un montón. A ver, ¿qué? El 13 se resuelve parecido. Porque no los toma de ahí en adelante. Debe ser eso. Sí, sí. Bueno, este no está hecho, pero por lo menos lo hablamos. Dice, en el circuito de la figura se dispone de un shunt de 4 ohms. Calcular el valor de la resistencia Rx para obtener la multiplicación de escala indicada en cada caso del ejercicio anterior. Calculamos bueno. la resistencia en paralelo entre... no, claro. Pasa que no la podríamos sacar en paralelo. Si hacemos en serie... Se puede sacar el voltaje entre AB por la resistencia de abajo. Como están en paralelo, Exactamente. el voltaje va a ser por arriba y por abajo el mismo.
Claro, al tener la R shunt, sabemos cuánto va a ser el exceso, y cuánta corriente tiene que venir por abajo, con eso calculamos la R shunt. Pero espera, déjame leerlo de nuevo porque me parece. Bueno. Sí, hay que plantear lo mismo que recién. O sea, cuando venga, por ejemplo, los 50 mA, lleguen acá, a la punta acá, al nudo A, sabemos que 40 van a ir por abajo. Entonces, con esos 40 mA que van por abajo por 4, nos da 160 milivoltios, que sería la caída total, la caída de tensión total para la rama de arriba. No entiendo de qué está hablando, profe. O sea, ¿por qué 40? Yo les decía que si acá entraban 50 mA como corriente total, 10 iban a ir por arriba y los otros 40 por abajo. Porque el problema está relacionado con el de arriba. Dice, en cada caso del ejercicio anterior. Yo elegí uno de los 3 casos del ejercicio anterior, el de 50 mA. Así, por acá, por la izquierda, entran los 50 mA, 10 se van por arriba y 40 se van por abajo. A ver, déjenme ver. Sí, porque usas la corriente inicial que eran los 10 miliamperios y Sí. puedes calcular el voltaje 10 miliamperios por 4 ohms, que es la de abajo, te da los 40 miliamperios que van. No, en realidad te da el voltaje. No, porque en realidad lo que estamos así, no entiendo por qué me habla de obtener la multiplicación de escala indicada en el caso anterior. Porque voy a tener, al tener una resistencia tan grande acá abajo, voy a tener que tener una resistencia más grande acá arriba, ¿está bien? Sí, sí. Vieron que esta R que me da ahí es más grande que en todos los casos que vimos arriba. ¿Sí? Entonces la resistencia arriba, la suma de RG más RX, va a tener que ser más grande que la R shunt, porque si no me va a pasar mucha corriente por arriba a quemar el instrumento. Está bien como el planteo que yo les decía. Por arriba siempre va a tener que seguir pasando los 10 mA. Entonces, ¿cuánto tiene que valer RX para que como máximo por arriba pasen 10 mA? Esa sería la pregunta. Para cada caso, hay que hacer las restas de la corriente para saber cuánto viene por la R shunt. Con eso sacamos la caída de tensión. Con esa caída de tensión, la corriente que va por arriba es 10 mA. Podemos sacar cuánto es la suma de estas dos. Y ya sabiendo cuánto es la suma de estas dos, después despejo RX. No sé por qué no lo tengo hecho ese. No lo tengo resuelto. Y tampoco da las respuestas de eso. Ahí tampoco da 2, 6 y 14. Esto que acá puso Marco en el chat, la tensión AB de 10 mA por 4 ohms sería para el primer caso. Cuando queremos medir 20 mA, está bien, serían los 10 mA sobrantes que van por abajo, por 4 ohms, nos da 40 mA. Esos 40 mA que están en la resistencia de acá abajo, también están en este conjunto. Entonces, 40 milivoltios dividido 10 mA que van por arriba, me da la R total, la suma de RG más RX. De ahí despejo RX. Bueno.
Veamos el 14, que este es para ampliar la escala de un voltímetro, y de ahí pasemos al laboratorio, porque les prometo que estos dos últimos no van al parcial. Profe, el 13 después podría subirlo resuelto por las dudas. Sí, dale, porque así en el aire, como se los dije, no sé si lo alcanzaron a entender lo que yo hablaba. Así que O después sea, sí le entiendo el razonamiento, pero no entiendo cómo pensarlo yo. O sea, entiendo lo que hace, pero no cómo pensarlo yo. bueno. Sí, está Claro, bien. no entiendo por qué pasan 10 abajo, ni nada. Sí, espera que lo voy a dejar anotado acá para acordarme. Bueno. Bueno, los dos problemas anteriores que vimos, el 12 y el 13, sirven para ampliar la escala de un amperímetro. O sea que nosotros poníamos una R en derivación para que el exceso de corriente pase por otro lado y no nos queme el instrumento. Para ampliar la escala de un voltímetro, lo que hay que hacer es ponerle una resistencia en serie, que se llama R multiplicadora. Bien. Veamos ¿cómo es? Ahí está. No, había un ruidito al fondo que me demoré un cachito para silenciar. Podés calcular la corriente. Claro, dice, dado el circuito de la figura, se pide calcular la resistencia multiplicadora para llevar la escala del voltímetro de fondo de escala. Cuando habla fondo de escala quiere decir lo máximo que puede medir. Fondo de escala 5 voltios, resistencia interna 10 kiloohms, y lo queremos llevar a marcar 10, 15 y 50 voltios. Bien, o sea, lo que nos está preguntando es, ¿qué resistencias deberíamos poner acá en cada caso? Cuando queremos medir 10 voltios, cuando queremos medir 15 y cuando queremos medir 50. Para que el voltímetro este verde no se queme, porque solo soporta 5 voltios este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que deberíamos hacer es saber cuánta corriente pasa por el voltímetro cuando le ponemos 5 voltios. O sea, cuando no tiene resistencia multiplicadora y ponemos 5 voltios acá, ¿cuánta corriente pasa? Para Uno. que, 1 sobre 2000 me dio. sí, la corriente sería 5 voltios dividido 10K. Son 10.000. O sea, 5 dividido 10.000. ¿Sí? 0,5 mili sería. A ver, vamos a dar para no hacerlo en el aire, digamos, vamos a verlo acá en No, el... igual se entiende. B sobre R está haciendo. Claro, o sea, 5 voltios dividido la RG. Esa Sí, sería sí. la corriente máxima que soporta. El tema es que cuando yo entre A y B no le ponga 5 voltios, le ponga 10 voltios, va a pasar el doble de corriente. Porque van a ser 10 dividido 10.000 ahora, no 5 dividido 10.000. Entonces, si le dupliqué la corriente, perdón, sí, la corriente de la tensión, le voy a tener que duplicar la resistencia para que siempre me pase la misma corriente, para que la caída de tensión como máximo sea 5. Ahí lo vemos acá. Vamos a checar un cachito para que veamos el dibujo y el cálculo. Acá tenemos el voltímetro con su resistencia interna. ¿Sí? O sea, todo esto sería el voltímetro. Mientras yo solo le ponga 5 voltios,
no pasa nada. El tema es cuando quiera medir más. En este caso me dice qué resistencia le tengo que poner si quiero medir 10 voltios. Lo primero que hago, como ya le había dicho antes, era calcular cuánto es la corriente máxima que debe pasar por el instrumento para que no se queme. Y el cálculo que está hecho acá. Tensión a fondo de escala dividido su resistencia interna. O sea que la corriente máxima que tiene que pasar sería 5 por 10 a la menos 4, o sea, 0,5 miliamperes. Con esta corriente y la nueva tensión, puedo calcular el valor de la resistencia que tengo que poner. Acá está, por ejemplo, dice, cuando la tensión que quiero medir es 10 voltios, en los extremos, entre este punto y este punto, o sea, entre A y B, la tensión total, los 10 voltios, va a ser la tensión que cae en el instrumento, más la tensión que debe caer en la R multiplicadora. O sea que esto va a ser 5 voltios, que es la tensión de fondo de escala, más la corriente que soporta el instrumento por la RM. Y eso me tiene que dar 10 voltios. Dijimos que la corriente para ese caso, para el fondo de escala, es 5 por 10 a la menos 4 por RM, de espejo RM, que es la incógnita. ¿Sí? Me queda 10 menos 5 sobre la corriente que debería circular. Y de ahí sale este valor. Que sería un valor lógico, porque si esta vale 10, la RG vale 10 y la RM vale 10, caen lo mismo en cada una. ¿Sí? Si yo le pongo 10 voltios en los extremos, me cae 5 en el galvanómetro y 5 en la R multiplicadora. Y ahí lo estoy protegiendo. Profe, una pregunta. ¿Otra forma no sería que yo haga voltaje sobre intensidad, esta es la que calculamos, y después se lo reste a la resistencia RG? O sea, por ejemplo, para este caso, hago 10 voltios sobre 0,5 kiloamperes y me va a dar una resistencia de 20 kiloohmios. 20 menos 10, me queda ¿Está 10. bien? Sí, está bien, sí. Pero Si, esa si sería la planteas, resistencia. si planteas la ley de Ohm, creo que tenés que sumar las dos Claro. resistencias. Tenés O que sea, sumar la RG ese también. ese cálculo que haces te da la resistencia total de las dos, digamos. Tenés que restarle la primera. Claro, o Claro, sea, de los claro. 20, sí, porque él me dijo Le que preguntaba si restaba. estaba bien, porque por ahí viste que te dan los cálculos, pero no está bien físicamente. No, o sea, puede ser también, o sea, vos decís directamente, calcular la R total, la suma de la RG y la RM, y después restarle la RG. Eso dijiste. O sea, yo lo pensé como si no existiera la RG, digamos, para calcular la intensidad que pasaría por la RM, si fuera 10 voltios, y después, claro, le sumé esa resistencia, y como le sumo la resistencia, en realidad se restan. Sí. Es una forma de razonarlo también, está bien. Sí. Y no hay más. O sea, para los otros valores de tensión, es el mismo razonamiento, sino que en vez de ponerle 10, le ponemos 15 o le ponemos 50. ¿Sí? Pero el razonamiento es el mismo. A medida que aumentemos la tensión, vamos a tener que ir aumentando la resistencia, porque necesitamos que caiga más tensión en la R multiplicadora. ¿Sí? Bueno. Sí, hagamos laboratorio. ¿Entraría hasta el ejercicio 14 entonces? Sí, hasta el 14.
Vamos a buscar eso. Bueno, el laboratorio es este. Lo mismo que antes, formar grupos. Les ruego formen grupos, así no tengo que corregir tantos informes. Y acá, no, no tanto, de 10, hasta 10. Entonces, fíjense, sí. ¿Qué tenemos? Hay un circuito, fíjense que al fin y al cabo es un circuito parecido al que vimos recién cuando empezamos la clase. Vimos, no nos escuchamos porque se cortaba, pero lo vimos. Pero es un circuito que tiene 3 fuentes de alimentación, en este caso 3 resistencias, pero una de las resistencias también está en la rama del medio. Estos valores que yo les puse están puestos al azar. Ustedes si quieren cambiarle algún valor en el simulador, se lo cambian y lo ponen en el informe, no hay ningún problema. Basta que después ustedes lo corroboren que las ecuaciones le dieron igual a las mediciones o muy parecidas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que ir al simulador y armar este circuito y después conectar los instrumentos, voltímetro y amperímetro, para ver si les da lo que previamente debieron hacer con los cálculos, ¿sí? Entonces acá abajo dice, antes de proceder con las mediciones de corriente y diferencia de potencial, debe resolver el circuito en forma analítica. O sea que determinamos cuántas incógnitas hay, plantear y resolver las ecuaciones, y una vez calculadas las corrientes de cada rama, calcula la diferencia de potencial en cada resistencia. O sea, ¿qué tienen que hacer? Resolverlo en forma analítica y después corroborar con las mediciones que les da el simulador. ¿Sí? Acá dice emplear los amperímetros y voltímetros del simulador, comparen los resultados, a ver cómo les dieron, escribir las conclusiones y la bibliografía que usaron para hacer el informe. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Fíjense que acá tiene, ven el cursor del... Sí, sí, se ve. La manito, ahí le damos un clic y va derecho al simulador. Las incógnitas serían 3 en ese caso, ¿no? Claro, serían las 3 corrientes. Las 3 corrientes, claro. Cuando se quiera abrir, lo vemos. Ahí va, ahí está. Bueno, acá estaríamos ya en el simulador. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner las resistencias. ¿Sí? Y van poniendo los valores que dice ahí, ¿no? No sé si ya lo han usado a este para algo o no. No, es la No, primera no. vez que lo veo. ¿No? Bueno, o sea, ponen la resistencia, ponen la batería. ¿Sí? Es un simulador muy sencillo. Es sencillo, pero es útil. ¿Cómo? Preferentemente, no más simple que eso, digamos. Puse el más simple. Si vieran el circuito original que nos mandaron para hacer, tiene como 25 mallas. Así que no se quejen. Bueno, lo arman. Digamos, tienen que armar esto. Déjenmelo ver acá. Bien, son las 3 positivos para arriba y después las 3 el simulador.
Bueno, digamos, lo arman cada vez que ustedes seleccionen un componente, sea una pila de estas que son fuentes de ¿Las alimentación. resistencias no estarían al revés? La resistencia no importa porque no tienen polaridad. Claro. Entonces, ustedes, no importa si la ponen para arriba o para abajo, es lo mismo, digamos. ¿Sí? De acá le controlan, o sea, cuando la seleccionan, que se pone amarillito, le pueden cambiar el valor. ¿Sí? Y le ponen, o el valor que dice ahí el enunciado del práctico, o uno que ustedes quieran. Fíjense que a medida que yo le cambio el valor, en la resistencia le va cambiando el código de colores con el que se identifican. Ese me gusta. Blanco y rojo. Entonces, ponen las resistencias, conectan la fuente, lo mismo la fuente, cuando la seleccionan, de acá le pueden ir cambiando el voltaje, ¿sí? O le mueven el cursor para hacer cambios grandes, o con la flechita le van haciendo un cambio más fino. Con estos conductores, unen los componentes. Los pueden unir directamente también, sin usar esto, pero ahí estarían unidos, ¿sí? Si le quieren poner un amperímetro, recuerden, voy a separar un cachito acá, que los amperímetros van puestos, ¿cómo se ponen? ¿En serie o en paralelo? Serie. Serie. Muy bien. Van en serie, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo yo ya lo conecté, sin haber puesto un conductor, le junto los terminales nomás, y ahí estaría puesto el amperímetro. Lo mismo, con el voltímetro. ¿Por Lo qué mismo. acero no tiene, no le Porque- puso por- ningún valor a la batería? No Porque está no- cerrado el circuito. Exactamente. Estaba abierto. No Ah, está claro. cerrado el circuito. ¿Sí? Entonces, ahí cuando lo cierre, digamos, empieza a circular, ¿sí? Y acá, digamos, ahí está mostrando la circulación electrónica de la corriente, digamos, la real. De acá arriba a la derecha, ustedes le pueden cambiar y ponen el sentido convencional que con el que nosotros analizamos el circuito. ¿Sí? Pueden poner un voltímetro, solo tiene 2 voltímetros, así que después cuando quieran medir, no van a poder medir las 3 tensiones a la vez, pero tampoco es un problema. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense ahí, está midiendo, y como las puntas del tester están puestas al revés, me está dando negativo. Si las cambio de lugar, me da el mismo valor, pero positivo. ¿Sí? ¿En la vida real también pasa eso? O sea, si ponemos al revés los cables, solamente nos cambia Sí. el signo. Ah. Sí, 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 por suerte aparecieron los instrumentos digitales. El problema antes era que cuando el instrumento es de aguja, o sea, con bobina, cuando lo ponen al revés, la agujita golpea contra un tope que tiene el instrumento y se va deteriorando. Era complicado equivocarse la polaridad porque rompía el instrumento. En este caso, lo único que pasa es que, claro, en este caso solo te cambia el signo, no pasa nada. Ah, bien, bien. Sí, aparte que ya los instrumentos casi que se usan solo para tableros y cosas así porque son fáciles de visualizar de lejos, digamos, como son de control nomás. Para hacer mediciones ya no se usan prácticamente, se usan los digitales. Pregunto porque de física voy entendiendo, pero de electricidad y electrónica es la primera vez que veo. Ah, bueno. Sí, o sea, sí se usan, o instrumentos que quedaron porque son de mucha precisión o algo así, lo usan en laboratorio, pero para la práctica se usa digital. Aparte por el precio, o sea, los digitales son mucho más baratos. Claro, no, yo el único que había visto era así el convencional con aguja. Bien. Bueno, o sea, eso es lo que deberían hacer, ¿sí? Poner las resistencias con sus baterías en la conexión que figura acá en el PDF, ¿sí? En este.
Y para hacer las mediciones, como está ahí, intercálenle los amperímetros y conecten en paralelo los voltímetros. El voltímetro pónganlo en paralelo con la R, ¿no? Porque después que pide calcular, medir la caída de tensión en las resistencias. Si usted quiere corroborar cuánta tensión tiene la batería, pónganlo, pero el problema pide la caída de tensión sobre las R, no sobre la batería. ¿Sí? Y, bueno, eso sería, queda armarlo, ¿sí? O sea, es simple lo que hay que hacer, el armado. Después ustedes lo mueven si quieren. Amperímetros, hay 3, creo, o más. Ah, no, los amperímetros son ilimitados, pero los voltímetros no sé por qué son 2 nada más. Ve que acá se me desaparecieron los voltímetros. Así que miden, No había presupuesto. no hay presupuesto, exactamente. Ni con los virtuales tenemos presupuesto. Sí. Acá, bueno, me preguntan en el chat, la fecha, no tiene fecha de entrega. Si lo quieren hacer después del parcial, o sea, antes de regularizar lo tienen que hacer, ¿sí? Preferentemente antes de que termine el año, no el año, el ciclo, el cuatrimestre ¿sí? No, bueno, pero acuérdense que para regularizar o promocionar lo tienen que haber entregado. Así que no se Pero, o duermen. sea, si alguien te lo entrega en diciembre, significa que se puede anotar en la mesa recién a partir de diciembre. Claro, porque no le voy a poder cargar la regularidad o la promoción. Bien. ¿Sí? No, o Profe, sea, y entréguenlo antes del cuatrimestre, ¿sí? Antes del turno. ¿Sí? pasa que igual a nosotros me parece que no nos da para anotarnos al segundo turno. O sea, nos da recién para anotarnos al tercer turno, que es de la mesa del 26 de julio. ¿Por qué Por no le eso va a dar? la pregunta. Y porque las inscripciones del segundo turno son en la semana del 26 del 06. Y nosotros el 26 del 06, bueno, capaz si aprobaste todo de una, sí te da. Claro. Sí, o sea, a medida que van aprobando, yo ya les cargo la condición ahí. Claro, sí, todo depende, profe. Si tenemos las notas cargadas, si están cargadas, nos podemos anotar, pero bueno, todo depende de No, eso. no, pero además, o sea, a no ser que no necesitas recuperatorio, digamos, ni en práctico ni en teórico, sí te da. Pero si tenés que hacer algún recuperatorio, ya me parece que no te da. Creo que la fecha es esa nada más. Está Esa bien, semana, digamos, que es justo en la que rendimos además. bien, bueno. Bueno, entonces, fecha de entrega, que sea antes que termine el cuatrimestre, así ya se quedan tranquilos y yo puedo cerrar las notas también, ¿sí? Bien, profe. Y yo le Bueno, quería consultar, ¿cuál es la fecha de ambos recuperatorios prácticos? claro, es martes y jueves de la última semana de clases. Bien. O sea que el 29, en caso de necesitarlo, se rinde recuperatorio teórico y práctico. Sí, Bien. acuérdense que el práctico tiene 2 recuperatorios, entonces va a ser uno el martes y el otro el jueves. Bien, profe. Genial. Era ¿Sí? eso. Bien. Bueno, esto era con respecto a la parte del simulador. Lo que le quería mostrar está un poco improlijo porque lo hice. Perdón que estaba leyendo el chat y me interrumpí. Durante la semana se los cargo, no les prometo un día, pero porque me falta cargar algunos ejercicios. Pero ahora, esta semana se los cargo para que puedan hacerlo antes del fin de semana, al simulacro de parcial. Ahora veamos otra cosa. Acá tengo esto. Este era el circuito que tenemos que calcular en forma analítica. Y denme un segundo que
¿No cómo está? Ah, sí, sí, sí lo está. Lo que pasa es que es un archivo. Fíjense acá, estas serían las ecuaciones para ese circuito, con esos valores. A ver si podemos hacer una pantalla compartida. Ahí ven los dos, ¿no es cierto? El circuito y la hojita esa escrita a mano. Bueno, esto está hecho así un prolijo porque lo hice para mí, no era para entregarlo, ¿sí? Pero fíjense que acá estarían planteadas las ecuaciones y la solución. Hice como hicimos recién para la resolución del problema de la guía. Agarré una malla y planteé la ecuación, la otra malla planteé la ecuación, y la tercera ecuación es la relación de las corrientes. En este caso, tengan en cuenta, fíjense que yo acá no lo igualé a cero, porque puse que la tensión total de la malla es igual a las caídas de tensión en las resistencias. Acá, la malla 1, que sería la de la izquierda, fíjense que tiene la fuente de 15 y la fuente de 6, pero que están en oposición entre ellas. Por eso acá, en el planteo que yo hago, puse 15 menos 6. Esa sería la tensión total de esa malla. Esta tensión total es la caída de tensión en la R de 5 ohm, que acá me daría 5 ohm por la corriente 1, que no sé cuánto vale. La corriente 2 no circula por la malla 1. Por eso tiene cero resistencia por I2. Lo pongo nada más para dejar ordenada la matriz. Y por último tengo que por la R de 8 ohm circula la corriente 3. ¿Sí? O sea, por la resistencia del medio, digo que circula la corriente 3, no es la corriente 1, porque acá en el nudo hubo una bifurcación ahí. Esa sería la primera. La segunda malla, que sería la de la derecha, hago el mismo análisis. Por esta segunda malla no pasa la corriente 1, porque la corriente 1 pertenece acá a la rama de la izquierda. Sí circula la corriente 2. ¿Sí? Entonces hago caída de tensión en la R de 10, que es la que está arriba, por la corriente 2. Y por la resistencia de 8 ohm está la caída de I3 por 8. ¿Sí? Porque por el medio circula I3. ¿Cuál es la caída total en esta malla? Y sería 9 menos 6. Como que yo dije que 9 es el que me va a imponer el sentido en el que circula la corriente. Que sería esto que está acá. Y, ¿Por qué sí. tomaría negativa la I3 en la tercera ecuación? Bien, acá también, así como habíamos visto en el problema, digo, caprichosamente yo digo que I3 es la suma de las otras dos. Si yo I3 acá la cruzo al otro miembro, me queda que I3 es la suma de las otras dos. Como que la I1 vino por la R de 5 y bajó por acá, y también la I2 vino por la R de 10 y baja por la de 8. Como que I1 e I2 se juntan para formar I3, dije yo. ¿Sí? Como para que sean más fácil los signos, ¿no? Claro, exactamente. Total, si me equivoqué con los signos, después sabemos que me tira el resultado negativo. Bueno, ahí armé
digamos, el sistema de ecuaciones, de las tres ecuaciones, y después lo planteo así como un determinante. Acá tengo las variables, y acá en la última columna tengo las tensiones. En realidad los términos estos. Yo lo resolví así. Saqué un determinante, el determinante principal, que me da este 170, y después saqué el determinante 1, a la primera columna, digamos, la reemplazo por estos términos. Ah, sí, por el método de Kramer. Claro. Y de ahí me da, digamos, que la corriente 1 es 0,811 amperes. Digamos, sé que la corriente 1 la tomé bien. Yo le puse los instrumentos y me da, digamos, ahí corroboré que me daba bien. La I1 estaba bien. Con los otros dos hice lo mismo. O sea, saqué el otro determinante secundario, el delta 2 que me daba 33, y lo divido por el principal, que era menos 170, y ahí sí, la I2 me da menos 0,19. O sea que I2 la tomé al revés. Con la corriente 3, lo mismo. La podría haber calculado, ¿sí? I3 igual a I1 más I2, pero lo hice así. Determinante, sí. Esto lo evalúa porque no va a tomar sistema de ecuaciones en el parcial, ¿no? Sí, aparte porque desde el departamento a nosotros nos recomendaron varios laboratorios. Yo elegí había uno de capacitores, había otros, digamos. Yo elegí justamente porque era un tema que no iba a ir en el parcial y que me parecía fácil si lo hacían así. No sé. Me parece más fácil que ponerse a resolver un sistema así de ecuación en un parcial, hacerlo en el laboratorio más tranqui y de paso corroboran que anda. ¿Sí? Bien, sí, sí. Bueno, finalmente, digamos, la I3, lo que les decía, yo lo puedo calcular con la tercera ecuación, porque ya había calculado la I1 y la I2, o acá por determinantes, haciendo determinante secundario 3 sobre determinante principal, y me da este valor 0,617, que yo le puse el amperímetro acá al circuito, en el simulador, y me da. O sea, I1 e I3 me dieron bien los signos, tomé bien los sentidos. La única que me equivoqué fue en I2. ¿Sí? Pero el valor absoluto ese que, si yo tomo el 0,19, es el valor que me marca el amperímetro en el circuito. ¿Sí? O sea que ustedes cuando hagan el cálculo analítico, corroboran que ese cálculo coincide con los que les mide el instrumento. Acá lo que no está hecho en mi hoja es el cálculo de las caídas de tensión en cada resistencia, pero que es una soncera, digamos, porque hay que hacer I por R en cada caso, y sacamos las caídas de tensión en cada R, que también lo tienen que poner ahí en el informe, ¿sí? Acá en alguna parte dice, una vez calculadas las corrientes de cada rama, calcula la diferencia de potencial en cada resistencia, ¿sí? Pero eso es lo de menos ya. Después de haber hecho todo el cálculo es lo de menos. Profe, ¿Sí? entonces, ¿qué ejercicio no entraría en el parcial del capítulo 10? Este tipo de ejercicio con varias mallas no entra. Los que pueden entrar son varias fuentes, sí pueden entrar, con circuito mixto, o sea, circuito serie paralelo, con varias fuentes, pero no con varias mallas. Vamos, ¿Y ya cachito. veríamos hasta esa unidad o también creo vamos a empezar que- algo del capítulo 11? Y el jueves vamos a ver algo del 11. ¿Pero entra en el parcial? Sí, sí. Pero Mejor los del no, 11, profe. como vamos a ver los primeros, van a ser fáciles, digamos. ¿Sí? No sé, el primero tiene mucha integral, O así sea, que ya no me gustó. el que no entraría, No digamos, me gustó sería solo el 7. ¿El trabajo práctico 7? ¿Por qué no? No, No, sí entra. no, que digo el capítulo, el ejercicio 7 sería el que no entra, nada más.
porque hay que armar ese sistema. Claro, sí. El 11 está, Claro. está bueno para verlo, para aprenderlo, pero no para un parcial. Bueno, vamos a ver, ya lo vamos a negociar a ese, pero aunque sea los vamos a ver, a los ejercicios. Ahí va. ¿Perdón? ¿Al trabajo práctico 1? Parcial con ese. No, profe, verlos a los del capítulo 11 negociamos, porque parece que están piola, pero también parecen difíciles. Bueno, después que los veamos ya van a ver ya van a ver que no eran tan complicados como parecían los del 11. Por lo Y menos se los va a meter primeros. otro tema a mi cabeza y va a explotar. No, no sean llorones, miren que... No, no. Bueno, atiendan. ¿Quedaron dudas de cómo hacer el trabajo práctico de laboratorio? No, profe. Bueno, estamos. Cuando me ponga a hacerla y veo si me quedaron dudas o no. Bueno, por eso. Es más, lleva Después nos tiempo. sacamos las dudas de eso. Sí, si ustedes cualquier circuito de estos que estamos armando ahora lo ponen en el simulador, van a poder corroborar si les da bien o no, también. ¿Sí? Profe, y yo le quería consultar, para los recuperatorios, ¿vamos a tener alguna clase de consulta? Y ya no nos va a dar el tiempo, pero podemos hacer previo al parcial, entrar al parcial, entramos un ratito antes y me preguntan. No, profe, la verdad que para esa semana, con suerte voy a llegar para los que toman esa semana. Sí. Es complicado, lo que pasa es que las cuatrimestrales están así compactas. No, el tema no es tanto las cuatrimestrales, porque creo que esta es la única cuatrimestral. El tema es si las anuales toman este cuatrimestre. Ah, sí. Bueno. Sí, la semana que viene tengo 6 parciales. Ah, bueno. Yo propongo Va a necesitar más que que... la fuerza. Yo propongo que el 11 no entre. Capítulo 11. Oh, mira, 2 nomás, de los 37. Perdieron la votación. Ya cerré. Ah, todavía no. Mira, 37, un tercio nomás. Levanto la mano. El Tito tiene unas ganas de encabezar una revolución. Están AFK, los otros ni están. Ahí voy a anotar los que levantaron la mano. Y a eso les voy a tomar el 11, a los otros no. No, ya la bajo. Ah, Bueno, che, listo. Cortamos acá. Nos vemos el jueves. Dale, profe. Bueno, profe.